Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como todas las semanas tengo la suerte de estar conversando a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿dónde te encuentras en este momento? En Francia todavía. Francia, primera semana de los Juegos Olímpicos. Mucha repercusión con respecto a hechos violentos, inseguridad. ¿De qué se habla en este momento? Bueno, acá en Francia no se habla del tema. Acordate que recién la inauguración es mañana. Uh-huh. Así que la gente no le está dando mucha bola a lo que no está pasando antes de la inauguración. Pero no, en la televisión se menciona el tema, pero no. Están tratando de no empañar lo de mañana, ¿entendés? La inauguración. Ok. Este es lo que políticamente eso, y yo me imagino que toda la presión sobre los medios para que no molesten con ese tema. Pero el problema está más en la amenaza de Hamas, no sé si viste, sobre Macron y la amenaza contra los Juegos Olímpicos. Esa se la mostraron en la televisión. Mira, ahí sí hay preocupación. Tengo entendido que habían subido el nivel de alarma o de seguridad con respecto a todo lo que tenga que ver con protocolos vinculados a eso. ¿Pero hay una amenaza concreta? Sí, salió un amenazante de Hamas que dijo que ustedes apoyan a los israelíes y van a sufrir y vamos a matar, y muestran a un cadáver decapitado. En el momento que nosotros estamos conversando con Muki, hace un par de horas que el presidente Milei acaba de llegar a París, ¿muchas figuras internacionales estarán presentes? Sí, muchas. De Estados Unidos claramente no va a venir, la gente está ocupada en otra cosa. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, el presidente de Israel vino. Digo que en otro momento no lo mencionaría, pero con toda la guerra con Gaza, esto sube los niveles de preocupación, ¿sí? Uh-huh. A estar atentos a todo esto. Muki, hoy me pareció interesante conversar con respecto a un vecino de Francia, que es España, y las grietas. Acá se habla mucho de la grieta que hay en la República Argentina. Vos planteás esta situación de que hay al menos 20 grietas en España que se intensificaron bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, es el país de las 1000 grietas. Me parece un lindo nombre, pero es muchísimas grietas en muchísimas áreas. Es un país pegado, mantenido con un balance muy frágil en muchas áreas, sea desde el punto de vista regional geográfico, sea social, sea incluso, que uno no pensaba, sea racialmente complicado, en un país que desde que lo juntaron los reyes católicos, las fuerzas centrífugas no son menores que las fuerzas centrípetas, ¿no? Esas fuerzas que tiran hacia adentro. Uh-huh. Me interesa. Empecemos con la monarquía. ¿Hay alguna clase de grieta vinculada a la monarquía? Por supuesto. Hay un porcentaje muy importante de republicanos. Te recuerdo lo que pasó, ¿sí? España tenía una república. La república terminó en un golpe de Estado con una guerra civil muy sangrienta, en la que se utilizaron los falangistas de Franco, apoyados por los nazis y los fascistas italianos, y los republicanos, en su gran mayoría apoyados por lo que llamaban las brigadas internacionales, pero básicamente por Stalin, por el comunismo. Era una lucha entre dictaduras que terminó con la democracia, terminó con la república y con un baño de sangre muy grande y con heridas que no se curaron hasta el día de hoy, en donde la monarquía sigue estando en cuestión, ¿sí? Muchos cuestionan la monarquía y yo te diría que el partido de Pedro Sánchez, la mitad son antimonárquicos. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación? Da la sensación de que se complicó mucho con muchas acusaciones con respecto al rey emérito, a Juan Carlos I, en el exilio prácticamente. ¿Cómo es la convivencia o cómo es el reinado de Felipe? Bueno, el reinado de Felipe es un reinado que él se encontró con el reinado demasiado temprano, ¿sí? Él no esperaba ser rey hasta que el otro se dio cuenta que no podía seguir y se lo dejó a él. Él es una persona cultísima. Yo lo escuché hablar a todo de su nombre con una cultura realmente. Aprovechó sus años de formación para formarse muy bien. Se casó con una famosa presentadora de televisión. Están básicamente ya hoy separados. No quiero entrar en temas de chismes, ¿no? Uh-huh. Pero es hoy algún tema viva voz. Y el padre de él estuvo involucrado y estuvo involucrado en directamente estafas al erario español, es decir, impuestos, hizo cosas realmente bravas,
y utilizando su inmunidad, logró salvarse de muchas de ellas. Después tuvo muchas amantes y una de ellas le hizo muchos escándalos. Es un reinado escandaloso el que era el del rey anterior, que fue el rey que unificó España, ¿sí? En teoría fue el hombre que cuando hubo un golpe de Estado fascista de Tejero, él se paró y apoyó la democracia, ¿no? Pero igual, no es una persona muy querida. El rey un poco más querida, pero no mucho. Yo te diría que fuera de la gente de derecha, el resto de la gente no le tiene cariño, ni hablar de los catalanes y los vascos, etcétera. Claro, y la convivencia entre el gobierno y la monarquía, ¿cómo es? Porque vos decías, la mitad del gobierno está en contra de la monarquía, ¿y cómo conviven? Bueno, es que el rey tiene mucho sentido de la institucionalidad y trata de mantenerse a flote, pero cada tanto le sale el reaccionario en él, ¿no? Cuando fue el intento de independencia de Cataluña, él hizo un discurso en que todo el mundo esperaba que él le diga: catalanes, los quiero mucho, no se vayan, hablemos, y en vez de eso salió con un discurso muy duro, muy de yo soy el dueño de España y España es la dueña de todo, y se terminó. Son muchas oportunidades perdidas. Las relaciones con este gobierno son relaciones tensas, pero él se entiende que él es un monarca constitucional, está para firmar todas las leyes, sean las leyes que sean. Le pidieron muchas veces que no firme leyes determinadas y él, por supuesto, se negó, porque mañana tiran abajo la monarquía, es muy endeble desde el punto de vista de la gente. Si hacen mañana un referéndum, yo no sé si gana la monarquía. Uh-huh. Bien. Recién hiciste referencia a los catalanes y a los vascos. ¿Hay una grieta con respecto a los catalanes? Una grieta gigante con respecto a los catalanes. Los catalanes quieren ser independientes y de hecho declararon la independencia. Tienen un método un poco, ¿cómo te puedo decir?, cómodo de declarar la independencia. Yo me acuerdo de las conversaciones que yo tenía con ellos en su momento, estaban por declararla, y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no van y directamente declaran la independencia? Y listo. Y dice, no, y mañana cuando quiero ir al cajero no voy a poder sacar plata. Y él se comparaban con los israelíes, con la independencia de los israelíes. Mírame, cuando fue la independencia israelí, los invadieron eran 600.000 personas contra 100 millones de árabes, los invadieron de todos lados. Es incomparable lo del tema de no poder ir al cajero y sacar plata. Muchos querían una independencia deluxe, y lo quisieron hacer, y le salió mal, le salió muy mal. La gente terminó, parte de ellos escapándose de España y otros terminaron en la cárcel. Fue un momento bastante duro, bastante traumático, en el que Cataluña decía que ellos tienen derecho a la autodeterminación y por lo tanto a ser un país independiente. Y bueno, ahí empezaron las discusiones y lo que pasó realmente es que al final España se impuso por la fuerza, y se evitó, y no hay... la diferencia entre vascos y catalanes es muy grande. Los vascos es un pueblo, primero, que tiene un idioma muy distinto al castellano, de hecho es distinto a cualquier otro idioma, el euskarra, el idioma que se habla en el vasco, no se parece a ningún idioma del mundo, ¿sabías? No lo sabía. Sé vasco porque estudié en una escuela vasca, no sabía esta diferencia de que no se parece a ninguno. Es uno de los pocos idiomas que no tiene ningún idioma parecido, como el albanés. Son dos idiomas, digamos, huérfanos, en ese sentido. Entonces ya había una diferencia muy grande. El catalán es básicamente una versión del castellano, entre el castellano y el francés, claro, el viejo occitano. Entonces hay mucho en común. Y el Cataluña es un país de moderación, ¿no? Donde hay culto a la moderación, lo cual también dificultó mucho una ruptura dura contra España. Pero se atrevieron. Los vascos nunca se atrevieron, pero tenían un grupo terrorista que se llamaba ETA, claro, que causó mucho daño, cosa que los catalanes nunca tuvieron. No, claro. Y el punto con Pedro Sánchez se agrava. Bueno, está por un lado las cuestiones vinculadas a las demandas de independencia, al referéndum, pero después a este acuerdo que fuerza Sánchez con los separatistas para mantenerse en el poder. ¿Eso genera también un agravamiento de la situación? Eso generó un agravamiento de la situación, no en Cataluña, al contrario, ¿sí? Pero es que al final el socialismo termina compitiendo contra los partidos independentistas. En las últimas elecciones los socialistas sacaron la pluralidad de los votos, a diferencia de la mayoría, y para tener mayoría necesitan uno de los partidos independentistas, y ninguno de los partidos independentistas le quiere dar lugar a los socialistas para que gobiernen, y están en una crisis que parece que va a durar para siempre. Las crisis en España duran montones de años, es increíble.
nunca se llegan a arreglos. Lo que pasó fue que Pedro Sánchez es un hombre muy ambicioso, políticamente, muy hábil, y que cuando en las últimas elecciones, si juntaba todos los pedacitos del Parlamento, podía formar un gobierno, pero necesitaba regalarle cosas a todos, y entre ellos le dio a los catalanes, los liberó de la cárcel, les dio la amnistía, hizo toda una lista de cosas que ellos exigían, que a todo eso los jueces un poco lo pararon, pero mientras tanto él sobrevivió, él sigue siendo primer ministro, sigue siendo lo que se llama presidente del gobierno, así se llama en España, si bien él no es presidente en el Consejo, como nosotros entendemos un presidente, sino más bien un primer ministro, pero él se mantuvo. Y como las leyes son de que vos no podés tirar abajo un gobierno a menos que tengas un gobierno alternativo, y nadie puede construir un gobierno alternativo porque todos los otros partidos odian a los partidos de derecha, se mantiene más que el odio que por el amor. Con respecto a la grieta vasca, podríamos llegar a decir, vos recién hacías referencia a la comparativa con los catalanes, que los catalanes no tienen esta cuestión armada que sí tuvieron en algún momento los vascos. ¿En qué se agravó esta situación en el gobierno de Sánchez? Bueno, lo que pasa es que Pedro Sánchez se apoyó también. Hay dos partidos vascos centrales. Tampoco no quiero hacer una lista de todas las cosas porque son nombres y nombres y nombres, pero hay un partido, un PNU, el PNV, Partido Nacionalista Vasco, y frente a ellos hay un partido de ultraizquierda, llamado Bildu, que tiene hoy tantos votos como los vascos, más o menos, y necesitó a los dos él para formar gobierno, además de los catalanes y además de todos los otros partidos regionalistas, y a ellos les dio, el País Vasco tuvo siempre la posibilidad de estar separado económicamente en muchos sentidos del resto de España. Ellos cobran los impuestos y los gastan en el País Vasco mismo. Entonces el sistema de salud es de ellos, todo es distinto, y tienen un nivel de autonomía prácticamente, yo te diría, muy cerca de la independencia, no así los catalanes. Y tienen control de su dinero, del dinero que sale del País Vasco. Pero es un país mucho más chico el País Vasco que Cataluña, sin ni hablar desde el poderío económico. Si Bilbao y Barcelona no se comparan como ciudades o como centros. Bilbao siendo la del País Vasco, sí. Y además, viste que te dije lo del idioma, vos estudiaste el vasco, pero vos sabés que solamente el 6% de los vascos habla vasco. No lo sabía tampoco ese dato. En Cataluña yo te diría que es el 60%. Claro, habla mucha gente, es verdad. Y los catalanes que hablan en español o en castellano, cuando están en Cataluña, hablan en catalán. No. De ninguna manera. En catalá, exactamente. Parla catalá. Sí, yo estuve en muchos lugares en Cataluña, conozco bien Cataluña, y en muchas ciudades, que no sea Barcelona misma, se negaban a hablar conmigo en castellano, aún sabiendo que yo soy argentino, que no soy español, que no es un tema nacionalista frente a mí. Claro. Pero me hablaban en catalá, y si lo hablaban lo suficientemente cerrado, no entiende nada. Sí, claro. Es un idioma cercano, tenés que empezar a adivinar lo que están diciendo. Es verdad. Además, el catalán tiene una cosa curiosa, una curiosidad que es interesante, y es que al revés que el castellano, exactamente al revés, lo que en castellano se usa, el prefijo que se usa en castellano para decir pasado, por ejemplo, ha sido, ¿sí? Y el futuro es va a ser, ¿no? En catalán es al revés. Cuando alguien te dice es el futuro y va es en el pasado. Y si eso no te alcanza con eso, con eso. Ya te perdés en el tiempo. Es verdad. Es verdad. Te invito a hablar de la grieta del sector público. Da la sensación, en Argentina empieza a hablarse del déficit fiscal y el tamaño del Estado nuevamente en estos últimos meses. Y da la sensación de que en España también se está dando un debate con respecto al tamaño del Estado y el sector público. ¿Cuál es la grieta que profundiza Sánchez? Bueno, Sánchez está agrandando mucho el Estado. Él es, por supuesto, como todo hombre de izquierda, cree en el Estado grande y agranda el Estado todo lo que puede, trata y en detrimento, por supuesto, de las compañías privadas, en general las critica, las amenaza, les pone impuestos. Yo quiero hacer acá una salvedad. ¿Sí? La sanidad pública en España, para ser pública, en general las sanidades públicas son todas malas, pero para ser pública es la segunda mejor que yo conozco. La francesa probablemente es la mejor. Y enseguida le sigue la española. Es decir, es un buen sistema de salud, si bien derrocha porque lo maneja el gobierno, infinitamente mejor que el NHS de Inglaterra, que es una porquería ese directamente, es disfuncional. En ellos más o menos funciona, pero funciona porque el español, y esto es interesante, es un tipo que tiene el placer de servir. Vos vas a un restaurante en España y el dueño y los empleados, todos tienen ganas de servirte. Vos vas a Francia y no tenés esa misma sensación. Claro, ¿no? Claro. O en Italia.
Acá el español tiene vocación de servicio y eso se traslada también a la burocracia. Si vos vas a sacar un registro de manejo, por ejemplo, en España, vas a tener la burocracia de siempre, pero te van a tratar bien. Ok, es una burocracia en ciertas cosas eficiente, digamos, por lo menos en el trato. En el trato, pero es porque la cultura es así. Porque son así los españoles, claro. Claro, sí, el sector privado es además mejor todavía, porque es privado, claro. Y además tenés eso. España tiene eso. Vos sabés que tiene el porcentaje de bares más alto del mundo. Es 1 de cada 350 personas tiene un bar en España. Mira. ¿Vos entendés el número? Y lo interesante es que el bar o la tasca o el lugar o donde vos vas es un club social en España, muy importante. La gente que se va de viaje o no se va de viaje le deja una llave de más siempre al bar de la esquina. Ah, mira. De su propia casa. Claro, claro. ¿Entendés? La grieta está en la parte conceptual, como vos decís, con Pedro Sánchez en el medio, pero la gente en sí mismo se trata muy bien uno al otro, especialmente a nivel personal, claro. Muy bien. Y escúchame, ¿y hay medida de fuerza, hay huelgas, hay paro? Hay poco, hay muy pocos paros, muy poco. Hay una CGT, la UGT la llaman ellos, pero que responde directamente al socialismo, y hubo paros, pero no te puedo decir que es un grupo de un país donde se para mucho. Lo que vos tenés mucho, por ejemplo, en Francia. Francia es un país de paros permanentes, ¿sí? Los controladores aéreos, todo el mundo para todo el tiempo. En Italia ni que hablar, ¿sí? En Italia hay todo un concepto de paros articulados uno atrás del otro, se llama el articolato. En España eso no hay. No pasa. Y el empleado, vuelvo a repetirte, acordate que las relaciones son buenas entre la gente. Claro. Y en algún lugar, viste, eso se va curando también ahí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Contame qué tan profunda es la grieta vinculada o relacionada a lo que es migratorio, migración, migrantes, extranjeros. Ahí se puso mal las cosas. Mira, España es un país, primero, que emigró, ¿sí? Nosotros en Argentina tuvimos el honor, el placer de recibir muchos inmigrantes españoles cuando en España había hambre, ¿sí? Y luego se dio vuelta la cosa. Los latinoamericanos tienen condiciones muy especiales para vivir en España. Cualquier argentino que tenga residencia en España a los 2 años tiene derecho a ciudadanía. Hay un acuerdo mutuo entre Argentina y no solamente Argentina, casi todos los países de Latinoamérica. Pero entonces la inmigración latinoamericana no era un problema hasta que empezaron a venir muchos criminales, especialmente, pero no porque sea país de criminales, sí, pero viste, porque resultó de ahí, de Perú. Quiero aclarar, sí, no es que los peruanos sean criminales. La criminalidad en Madrid estaba centrada especialmente en los pungistas y en Barcelona, en peruanos. Y ahí empezó ya a haber un problema. Hubo también cosas que hicieron argentinos, que también les sacó mal nombre en España. Todavía tiene un nombre bastante bien, pero hicieron bastantes cosas, pero aún así no fue terrible. El tema fue cuando empezó a llegar la inmigración ya de África del Norte, una inmigración que trae su propia religión, que trae costumbres muy, muy distintas a las españolas, y por supuesto llegaron también, vos te acordás que llegaron afganos, claro. Pero en general son africanos, ¿sí? Muchos de los países africanos, del África subsahariana, no solamente de Marruecos, sino de África, muchísimos senegaleses, y con ello llegó un nivel de criminalidad que desconocido. Por ejemplo, en Barcelona se convirtió en una ciudad peligrosa hoy, con una policía bastante ineficiente, gobernada por socialistas que en general tienden hacia la sobretolerancia con el crimen por motivos ideológicos, ¿sí? Y esto crea una grieta. Y esto se expresó en la parte política. El partido Vox, que es un partido de ultraderecha, que es parecido al partido Fratelli d'Italia en Italia y el de Le Pen en Francia, del cual hablamos, ¿te acordás? Sí. Bastante. Es un partido que se forma por un tema ya de inmigración. Yo te diría que es la base, el tema central, y es el tema que ellos más y más molestan. Más les preocupa. Sí, más les preocupa, y es por eso que Vox llegó a tener, y sigue siendo el tercer partido más grande de España después del
del Partido Popular, del Partido Socialista y el Partido Popular, los dos grandes partidos de España. Hablando un poquito de la Agenda 2030, futuro, energía, ¿hay cierta grieta con respecto a política energética, sectores de energía renovable? ¿Qué pasa con el sector público, sector eléctrico? Mira, esto se pasó mucho, el sector eléctrico es bastante caótico. Ellos permitieron a las compañías tener distintos precios, franjas, cobrar. Es muy difícil saber cuánto vas a pagar de electricidad. En el diario es muy común que digan, hoy de 3 a 4 de la mañana la electricidad es prácticamente gratis, lave la ropa a esa hora. O sea, el costo de la energía es caro, ¿eh? Es oneroso, sí. Es oneroso. En un país que le sobra el sol, ¿sí? Si algo sobra en España es el sol. Menos en el norte, mucho en el País Vasco, en general hay mucho sol y debería ser algo bastante lógico utilizar energía solar. Hay también mucha energía de viento, toda la zona, vos sabés, Galicia y Asturias y todo eso tiene una cantidad inmensa de viento, pero el problema con esto es que a veces hay viento y a veces no hay, entonces sube y baja el precio de electricidad y es caótico, yo te diría lo que pasa, y hay un enojo con el tema, porque también hay una intención de llevar de un talibanismo climático, no menor, que está manejado por la misma izquierda, ¿sí? Y ahí la izquierda y derecha se dividen en eso, yo lo llamo talibanismo, extremismo climático y de la agenda 2030, 2040 y 2050 también. Claro. Bueno, también hay mucho debate con respecto a las políticas de género. En Argentina hay una permanente charla con respecto a esto. ¿Qué pasa en España y la igualdad de género y las políticas vinculadas a la igualdad de género? Mira, dividimos las dos cosas. Primero, España fue el país, siempre, que tiene más tolerancia hacia la homosexualidad en toda Europa, más que Holanda. A los españoles realmente no les importa el tema. No les importa. Nunca escuché, y yo me moví mucho en España, nunca escuché a alguien diciendo, incluso un chiste. No importa. Acá en el tema del género tenés varias discusiones. Tenés, por supuesto, los partidos de izquierda que son muy pro igualdad de la mujer, con derechos. Hay un Ministerio de la Mujer, ¿no? En la Argentina. Sí. Ministerio de Igualdad y millones de esas cosas. Pero por otro lado tenés, por ejemplo, luchas entre los derechos de los trans y los derechos de las mujeres. Hay una guerra bastante fuerte entre las feministas y las trans. Después hay todo un tema con la prostitución. La prostitución es legal en mayor o en menor medida en toda España. En Cataluña directamente es algo totalmente abierto y de hecho los franceses, donde la prostitución está terriblemente prohibida y utilizar servicios de prostitución en Francia es cárcel, la gente cruza la frontera, va a la Jonquera, que es un pueblito que está del otro lado de la frontera, camino a Barcelona, y en la Jonquera es el lugar que tiene más prostitutas per metro cuadrado en el mundo. Mira. Y por supuesto la izquierda quiere prohibir la prostitución, diciendo de que es esclavitud. Y contra eso se encuentra con distintos grupos. Por eso es el país de las mil grietas. ¿Sí? Depende sobre qué tema hablas. Si hablas sobre el tema toros, por ejemplo, ¿sí? Ayer no sé si vos sabés que Petro firmó la ley que prohíbe la corrida de toros desde 2027 en Colombia. Sí. En Cataluña está prohibido y convirtieron la Plaza de Toros en un shopping center. Muy lindo todo eso. Pero hay otras zonas donde es sagrada la corrida de toros. Y hay todo un tema entre animalistas, una vez más, que no tienen por qué ser de izquierda, ¿sí? Claro. Contra los tradicionalistas. Y de estas cosas tenés muchas, es decir, por eso yo lo llamo el país de las mil grietas. Hay 20 grietas grandes, pero además hay grietas chicas. Vos tenés en el sur de España, en la zona de Andalucía, tenés lo que ellos llaman los gitanos, que no son gitanos como nosotros los conocemos, es una variante y con los cuales hay problemas muy serios étnicos con el resto de la gente. Y yo conocí gitanos en España, que además estos gitanos son conservadores, ¿sí? Es decir, son gitanos de derecha, aunque ellos mismos son perseguidos por otros grupos. Por eso las grietas no son uniformes, ¿sí? Las grietas son perpendiculares unas a las otras. Es interesante. Hablemos un poquito del pasado. ¿Qué tan profunda es la grieta con respecto a la memoria histórica?
Yo te diga que el problema está en... Siempre es lo mismo, ¿sí? Si vos le decís a la gente, están todos a favor de que sepamos de que el gobierno de Franco fue un gobierno... Yo creo que todo el mundo hubiera dicho que sí. Pero cuando esto se convirtió en enarbolar banderas y amenazar y cambiar nombres de calles y prohibir nombres de personas, y esto fue lo que terminó pasando, se crean grietas en lugares en donde no deberían existir. Claro. Casi yo te diría que hay una adicción a pertenecer a alguna grieta, ¿no? A algún lado de las dos grietas, a uno de los dos lados de una grieta. Yo te diría que empecé a sentir como la necesidad de pertenencia pasa por ahí, pasa por la diferencia y no por lo que tengo en común, sino con lo que tengo en descomún con los demás. Claro, es interesante eso. ¿Hay un debate con respecto a los impuestos? ¿Hay una grieta fiscal también, impositiva? Terrible. España es el país con más peso impositivo de Europa hoy. Mira. Y el socialismo agregó muchísimos impuestos. La Hacienda, que es la AFIP de España, es de perseguir. Es muy activa, es muy dura. Bueno, sí, muchas figuras del deporte la han pasado mal, y del espectáculo. Shakira, Messi, varios técnicos, digamos, han tenido mucha repercusión a nivel internacional, esas supuestas persecuciones por parte de Hacienda. Son persecuciones, porque lo que quiero decir es, cuando vos cobras 55% de impuestos, sí, más otros impuestos, más impuesto a la herencia, más impuestos... Y al final, viste, terminás pagando los impuestos del otro. Cuando vos vas a un carnicero, vos estás pagando no solamente el valor de la carne, sino el valor de los impuestos que el carnicero paga por venderte la carne. Claro. ¿Sí? Es decir, hay un efecto cadena de un... Y la gente termina haciendo la cuenta, viste, le queda 10% de lo que ellos ganan. La tendencia a eludir impuestos, a diferencia de evadir, si evadir es ilegal, eludir tiende a ser legal, a tratar de eludir... Y a veces la ilusión es ilusiva y no elusiva, ¿sí? Y terminan siendo perseguidos por Hacienda y terminan muchos de ellos en la cárcel. Ahora hay una pareja muy famosa en España que parece que van a terminar yendo a la cárcel. Con otros llegan a acuerdos, 2 años, pero vos entendés que hoy Messi hoy es un criminal. Claro. Es decir, fue juzgado y encontrado culpable de evasión fiscal. Y hay países en donde en teoría él no podría entrar. Claro. Bueno, y Manol Arias también tuvo un proceso judicial no hace mucho tiempo y por eso se vino a vivir a la República Argentina. El Muchos actor. se escapan. Ajá, mira vos. Y esto es un problema. El problema de España en este momento es que la gente se va. Se va. La gente que es buena no se queda, sí, claro. A Francia le pasó lo mismo cuando tuvo 75% de impuestos en la época de Hollande. Claro. Y se fue todo el mundo a Inglaterra. Bueno, mucho youtuber joven español se ha instalado en Andorra para evitar esta clase de persecuciones fiscales. Sí, pero el problema de Andorra es este. Cuando vos te vas de España, los primeros 5 años se te considera igual súbdito impositivo español. Mira. Después de pasados 5 años. Y vos tenés que demostrar que estuviste en Andorra más de 183 días en Andorra. Enteros los días. Sí, sí. Pero el que no conoce, de España a Andorra se pasa como de la calle Suipacha a la calle Santa Fe. Claro. Buenos Aires. ¿Sí? Claro, claro. No hay nada. Hay una pequeña frontera y nada más. Y nadie te sella, y nadie mira pasaporte, etc. Y muchos se anotan en Andorra y después igual están en España. Andorra está, para entender, en los Pirineos, entre Francia y España, ¿sí? Y es un refugio fiscal, es decir, un lugar donde la gente puede vivir. No es paraíso, la palabra paraíso fiscal es una traducción incorrecta del inglés de heaven. Cuando la gente dice paraíso fiscal está mal dicho. La palabra quiere decir realmente refugio fiscal. Ok. Paraíso fiscal es un error de traducción. Entonces se encuentra en refugio, pero tiene que quedar. Andorra es un lugar chiquito, sí, aburridísimo. ¿Sí? Claro, claro. Está claro, ¿no? Vive de la venta de cigarrillos, de gente que viene a comprar cigarrillos. Está bien, es un lugar muy simpático, que se habla catalán. Es el único lugar en el mundo en donde el idioma oficial y único es catalán. También es francés y el español, pero catalán es el idioma oficial. Así que también se refugió gente que se escapó de la República. Bien. Hablamos un poquito de salud pública. Vos dijiste que a comparación está bien. ¿Hay algún tipo de situación? Me imagino yo, producto de, no sé, la pandemia. ¿Ha profundizado algunas grietas vinculado a esto? Sí. La pandemia fue muy dura en España. Fue muy dura en todos lados. En todos lados, exactamente. Los españoles se la tomaron. Y el gobierno fue un gobierno bastante dictatorial con el tema de la pandemia.
Vox, en muchos sentidos, acá también tenés una grieta. Vox, tenés una grieta interesante con las vacunas. Los antivacunas son muy poderosos en España. Hay un tipo famosísimo, Miguel Bosé, Sí. que es un antivacuna famosísimo, y él mismo es muy famoso, y se llaman negacionistas. La palabra negacionista en España se usa alegremente sobre cualquier cosa. Mira. El clima, las vacunas, el COVID, la gripe, lo que quieras. Es un negacionista. Es una forma también de hacer callar al otro. Es decir, sos un negacionista y no se habla más con él, ¿no? Claro. Después vos tenés los medios en España, ¿no? Los medios en España están divididos entre izquierda y derecha. No hay ningún medio en el medio. Mira. No hay. Ninguno. Mira. O sois un medio catalanista, o es un medio pro-vasco, o es un medio de izquierda, o es un medio de derecha, y hay un poquito más de derecha y un poquito más de izquierda, pero la división es clara. Y si vos abrís los medios, la primera noticia, la forma de que va a estar escrita, vas a saber enseguida si es de izquierda o de derecha. Es muy, 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 muy evidente y muy poco. Porque en Estados Unidos, los diarios tipo New York Times, el Washington Post trata de presentarse como algo objetivo y bueno, a veces cuando no le gusta, aún así publica una noticia. En España no. En España es totalmente partidista. No hay forma. Para saber noticias de España objetiva tenés que leer Reuters. Mira. Infobae, argentino, no Claro, sé. claro. Algo de afuera, sí. Mira vos. ¿Qué pasa con respecto a la educación? ¿Hay una unidad de criterio o también hay una crisis y hay una grieta? Mira, la educación es bastante floja en España, bastante mala. Tienen algunas universidades que son pasables, pero realmente nada importante. En ciencias tratan de... Lo que España excelió, y no me quiero olvidar, es deportes. España es increíble desde el punto de vista de la relación población y éxitos deportivos de ser el país número 1 del mundo. Es verdad, sí. Se lucen en varias, en básquet, tenis. Tenis, sí, tenis son prácticamente los dueños del tenis. Sí. Son en deportes son muy fuertes, pero en la parte de ciencias, en eso son bastante flojos. Es un país donde la educación no es muy importante. Hay relaciones familiares muy cercanas. Otra cosa que tienen los españoles que es muy especial, que se parecen eso a los franceses, la devoción por los viejos, como los cuidan. Y no me refiero a los propios, ¿sí? A todos. Una cosa es cuidar a tus padres, ¿sí? El ajeno. Yo ya soy un tipo grande, me pasa muchas veces que hay una deferencia hacia mí solamente por mi edad. Mira. Y es muy lindo, es algo muy... Y no, quizás eso no es una casualidad. Vos sabés que dice en la Biblia, y yo no soy creyente, pero en la Biblia dice el 10º mandamiento, leído desde el lado de los judíos, es honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Mira. Y dice, la explicación es que para que tus días sean largos en la tierra, porque si vos vas a honrar a tus padres y a tu madre, cuando vos seas viejo te van a cuidar tus hijos. Te va a volver. Van a seguir el ejemplo. Bueno, en España la gente vive muchos años, es longeva. Así que no sé si tendrá alguna relación, ¿no? Pero está bien, pero seguramente debe tener algo que ver. Y por último, corrupción. Es un país corrupto, España. España es un país corrupto, pero, a ver, hay países donde, México, por ejemplo, donde no hay autoridades, todo el mundo es corrupto. ¿Ves? Es decir, si vos ofreces un soborno en México, todo lo que puede pasar es que no te lo acepten, cosa que no va a pasar tampoco. Probablemente te van a discutir más. Lo mismo en Egipto, lo mismo en muchos países que la corrupción es endémica. En España corres un riesgo, pero chico. Esto viene más que todo, una vez más, cuando los impuestos son altos, la tendencia es elusión, evasión, ¿entendés? Y ya una vez que vos sos un criminal, entre comillas, ya lo demás es más fácil, ¿sí? Ya estás del otro lado, ya probaste el gusto del fruto prohibido. Esa es mi lectura. Claro. Y en España hay corrupción, hay bastante corrupción. Los políticos, hay escándalos permanentes, gigantes. Pedro Sánchez tiene varios escándalos de corrupción dentro de su familia, el hermano de él, y especialmente la esposa, Begoña Gómez. Pero aparte, es muy común que falsifiquen másters, falsifiquen doctorados. Es decir, a esa escala, claro. A esa escala, ¿entendés? La que era presidenta de la región de Madrid, una mujer Cienfuentes que era candidata a ser primer ministro, a ser presidente de España, una mujer muy capaz, la agarraron robando en un supermercado cremas. Opa. Y después, además, le encontraron que el máster de ella era falso.
Y después cuando se lo encontraron ellos, se lo encontraron a mucha gente, máster falsos. Y hubo una historia con Pedro Sánchez y el máster de él también que se discutió. Pero Pedro Sánchez es una persona muy, muy controvertida en España, y es un promocionador grande de grietas. Él es un creador de grietas porque le conviene. En ningún momento trató de sanar esa grieta, al contrario. Él las profundiza, mira. Las riega, sí. Está bien, es bueno saberlo. Bueno, Muki, ¿dónde te encontraremos la semana que viene? En Francia todavía en Francia. Pero sí, en Francia, todavía en Francia. Perfecto. Bien, disfrutando de los Juegos Olímpicos entonces. Bueno, Muki, gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Dale, nos encontramos nuevamente. Esto es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y la próxima semana los esperamos nuevamente para seguir conversando de lo que pasa en el mundo con Muki Tenenbaum. El Observador Internacional.